Hola a todo el mundo, y os damos la bienvenida a esta nueva explicación. A ver, se nota en el ambiente, es innegable que existe muchísima ansiedad académica con esa gran incógnita de la PAU de 2026 en Andalucía, la famosa sección inédita de las lenguas y sus hablantes. Como no hay precedentes exactos, pues claro, eso siempre genera dudas, pero nuestro objetivo hoy es precisamente disipar esa incertidumbre y transformar toda esa teoría en pura estrategia práctica. Así que vamos a ir al grano y a sumergirnos de lleno en esto. El recorrido que vamos a hacer hoy pasa por 5 bloques clave. Primero, la nueva PAU por competencias. Segundo, el peso del andaluz. Tercero, nuestra matriz de variedades lingüísticas. Cuarto, un taller superpráctico de transformación textual. Y para rematar, el quinto bloque con errores comunes y consejos. ¿Empezamos? Bloque 1. La nueva PAU por competencias y el gran cambio de paradigma de la LOMLOE. Para entender esto hay que cambiar el chip, porque el cambio es, literalmente, absoluto. La memorización pura y dura ha pasado a un segundo plano. Antes, en el enfoque teórico, te pedían identificar un sujeto o un complemento, y ya está. Pero claro, con el nuevo enfoque competencial, eso se queda corto. Los correctores ya no buscan a alguien que simplemente les recite una regla gramatical de memoria. Lo que evalúan ahora es algo mucho más real. ¿Cómo usamos la lengua en sociedad? O sea, quieren ver si somos capaces de reconocer cómo adaptamos nuestro lenguaje dependiendo de en qué contexto social estemos o qué intención tengamos al hablar. Pasamos al segundo bloque, el peso del andaluz y la identidad local en la evaluación. Y ojo con esto, porque la identidad lingüística local no es un simple detalle curioso, va a ser un pilar central sobre todo para esa temida pregunta de desarrollo que vale un punto. Quienes se presenten a la prueba tienen que tener el radar activado a 3 niveles. Primero, los rasgos fónicos, como el seseo o el ceceo. Segundo, los morfosintácticos, y aquí el uso de ustedes en lugar de vosotros es el clásico inconfundible. Y tercero, los léxicos, como detectar la palabra coraje cuando se usa con el significado de rabia. Saber ponerle la etiqueta exacta a esta variedad diatópica es sencillamente fundamental. Fijaos en esta cita. Lo realmente interesante aquí es cómo nos demuestra que el léxico va muchísimo más allá de un diccionario. Es pura historia viva. Cuando leemos cortijos o señoritos, estamos ante palabras que nacen de una realidad socioeconómica muy concreta del sur de España. Son rasgos léxicos andaluces profundísimos. Y atención, porque en un comentario de texto bajo este nuevo enfoque no basta con señalarlos, hay que explicar su enorme carga sociolingüística. Señorito no significa solo propietario, lleva implícita una actitud de superioridad clasista. Demostrar ese nivel de profundidad es justo lo que separa un análisis del montón de uno brillante. Vamos al tercer bloque. La matriz de variedades lingüísticas, o lo que es lo mismo, vuestra apuesta ganadora. Esta tabla es oro puro. Es como la chuleta definitiva que hay que tener en la cabeza para estructurar cualquier respuesta. Funciona cruzando 3 dimensiones comunicativas. Si la situación es geográfica, hablamos de variedad diatópica. Ahí es donde miramos si el texto es andaluz o quizá español de América. Si la situación es social, la variedad es diastrática. Y ahí la pregunta es, ¿este lenguaje es de un médico, de un joven o es una jerga específica? Y finalmente la situación contextual que nos da la variedad diafásica. Esta es la que nos exige distinguir si estamos ante, por ejemplo, una carta informal a un colega o una instancia superformal a un ayuntamiento. Si memorizamos esta matriz, el análisis sale solo y de forma instantánea. Pero bueno, no nos podemos olvidar de las preguntas más cortas, las de medio puntito. Estas suelen ir directas a respuestas conceptuales sobre la realidad plurilingüe de España. Es un contenido muy básico del temario, pero hay que llevarlo perfecto. Hablamos de dominar qué es la cooficialidad lingüística, situando correctamente el bilingüismo en comunidades como las Islas Baleares, donde conviven legalmente el castellano y el catalán. E igualmente, hay que saber explicar situaciones de diglosia, o sea, cuando una lengua tiene más prestigio social que la otra, o saber cazar prejuicios lingüísticos al vuelo. Entramos en el bloque 4, nuestro taller de transformación textual, un auténtico bootcamp interactivo. Vamos a ponernos a prueba. Usando un fragmento de una columna real de la periodista Rebeca Yanke puramente como materia prima, el reto es este. ¿Cómo pasamos un texto súper coloquial, lleno de opinión, a un registro estrictamente médico o académico? Imaginemos un segundo cómo haríamos esta transformación en nuestra cabeza para limpiar todo ese tono de andar por casa y llenarlo de tecnicismos precisos. Pensemos un momento. Y esto ilustra de manera brillante la esencia de la competencia comunicativa. Fijaos, el texto original resulta súper empático porque usa expresiones de la calle como cambiar la turra o decir que algo es la cosa más horrorosa. Sin embargo, la respuesta ideal le da la vuelta por completo. Cambiar la turra pasa a ser evitar la sobreexposición, y esa cosa más horrorosa se convierte en elementos altamente aversivos. Y además se meten palabras como bipedestación o desarrollo cognitivo. Al reemplazar toda esa subjetividad emocional con léxico especializado, la máxima puntuación está asegurada. Subimos un poco el nivel con otra simulación. Ahora toca pensar como alguien que redacta un documento oficial para un ministerio.
¿Cómo convertimos una opinión personal, donde alguien dice que comprende y celebra una medida, en un bloque de hielo burocrático como es la sintaxis de una instancia administrativa? El contraste aquí es brutal y sumamente revelador. El texto original arranca en primera persona. Comprendo que es dificilísimo y celebro la tendencia. A ver, esto en un contexto burocrático es letal. Es un suspenso directo. La respuesta ideal aniquila por completo el yo. Utiliza las mayúsculas de rigor y esos verbos impersonales que construyen el registro jurídico administrativo. Expone que ante la complejidad y solicita que el ministerio competente. El éxito aquí es pura arquitectura. Hay que conocer la fórmula de cortesía exacta que pide la administración y clavarla. Y llegamos al bloque 5, errores comunes y consejos para pensar exactamente como un corrector. Para rematar todo este entrenamiento tenemos que saber dónde suele meter la pata la gente. Un error súper común al transformar textos formales es dejar frases cortitas y emocionales. Para nada. La solución competencial nos exige redactar oraciones complejas, impersonales y tirar muchísimo de la voz pasiva. Y otro error que es directamente una tragedia bajo el nuevo modelo es soltar definiciones de memoria. Escribir lo que dice el diccionario sobre qué es un registro vulgar no vale de absolutamente nada si no se comenta qué está pasando en ese momento comunicativo concreto. Hay que poner cosas como el texto carece de adecuación porque el registro diafásico no corresponde a la situación. Recordadlo siempre, el contexto dicta la norma. Entonces, el punto crucial de todo esto es que los examinadores tienen una lista de verificación mental súper estricta, basada en 3 pilares para dar la nota máxima. Número 1, la adecuación. El tono tiene que encajar a la perfección con lo que pide la instrucción. Número 2, la riqueza léxica, la capacidad de desterrar el vocabulario común para usar términos muy especializados. Y número 3, la sintaxis, dominar estructuras gramaticales complejas e impersonales típicas de la formalidad. Cumplir estos 3 pasos es vuestra garantía de éxito. Bueno, y para terminar, creo que merece la pena hacer una última reflexión. Superar la PAU de 2026 es el objetivo inmediato de cualquiera que se presente, por supuesto. Pero aprender a analizar cómo manipulamos, adaptamos y transformamos el lenguaje según con quién hablamos, ¿de verdad sirve solo para aprobar un examen? O pensándolo bien, al entender la riqueza de las modalidades locales y cómo adaptar nuestras palabras a cada momento exacto, ¿no nos estamos convirtiendo en realidad en comunicadores muchísimo más persuasivos y conscientes para el resto de nuestra vida profesional y personal? Ahí dejo la pregunta en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.